Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y este es el video que corresponde al 6º mes de nuestro reto de lectura, el reto de lectura de Interior 403. Si ustedes han ido siguiendo este reto a lo largo de los últimos meses, bueno, pues sabrán que en el canal... 2 horas después. En el canal hemos estado haciendo un video por cada una de las consignas, un poco para explicar de qué se trata la consigna. Y también yo aprovecho para hacerles algunas recomendaciones por si no saben, o sea, si todavía están indecisas, si no saben qué libro les podría quedar para cumplir con esa parte del reto, pues yo les traigo algunas sugerencias de libros que pues yo conozco, que confío, etc. Pero esta consigna, la de este mes, que se llama Una raya más al tigre, es un poco difícil porque en realidad es muy personal. Consiste en leer un libro que por su autor o autora o por su género o por los temas que trata, es un libro del tipo que tú más lees. O sea, el libro que te falta del autor o autora del que ya leíste todo, casi todo. O a lo mejor tú sabes que lees mucha novela gráfica, por ejemplo, o manga, o novela, o cuento. Bueno, pues esa es otra forma de resolverlo. O también, si sabes que te gustan mucho los libros acerca de naturaleza, o de música o psicología, etcétera, bueno, pues esa es otra forma de aproximarte a este reto. En mi caso, como ustedes saben, una de las autoras de las que he leído prácticamente todo es Elena Garro. He leído toda su narrativa, he leído todo su teatro, me falta su poesía y me faltan sobre todo algunos textos sueltos que tienen más que ver con su periodismo. Y entre esas cosas que todavía me faltan está el libro que voy a leer este mes, espero, que se llama Revolucionarios Mexicanos, y que en realidad es una selección de textos que ella publicó cuando trabajaba en un periódico que ahorita no recuerdo el nombre. Bueno, pues ella se decidió a escribir una serie de perfiles. Me parece que el primero es, no sé si ustedes lo sepan, pero ella tiene una obra de teatro que se llama Felipe Ángeles, porque pues de pronto se interesó mucho por la figura de este general, lo investigó bastante y escribió una obra de teatro que tiene un sustento documental muy importante, pero también hizo este tipo de investigaciones respecto a otros personajes de la Revolución Mexicana. Concretamente a ella le interesaba mucho la figura de Francisco I. Madero, así es que imagino que la cosa puede ir por ahí. No sé qué esperar de este libro, no sé si voy a encontrar como algunas conexiones con el resto de la obra de esta autora o con otras cosas que he leído de ella, pero la verdad es que sí estoy muy interesada. O sea, siempre es muy padre que cuando hay un autor que conoces bien, que has leído casi todo, y de repente surge, porque esta es una publicación muy reciente, de repente surge un nuevo libro que no conoces, pues siempre te ilusiona bastante, ¿no? Entonces este es mi caso con Elena Garro y pues estoy muy muy entusiasmada de ya llegar a conocer otra faceta de su escritura. Entonces bueno, es difícil, como les digo, hacerles recomendaciones para esta consigna porque pues va a depender mucho del tipo de texto o del tema o de los autores o autoras que ustedes lean, pero la manera en la que lo decidí es, les voy a compartir algunas otras opciones que yo, más bien, si yo hubiera tomado esta decisión basándome en autores o en género o en temas, pues les voy a recomendar algunos de los libros que coinciden con esta consigna y que yo ya los he leído, digamos, pero que si por alguna razón tenemos cosas en común, pues ustedes podrían orientarse por estas recomendaciones. Elena Garro es una de las autoras que más he leído, pero creo que no sé si ustedes se acuerdan, pero hicimos alguna vez un video yo lo vi en el canal de Juan Carlos de Talk Libros, y luego yo lo hice, que era un poco acerca de sacar tus cuentas, o sea, tus estadísticas lectoras para saber cuáles son los autores a los que más has leído. Y para mi sorpresa me di cuenta de que una de esas autoras era Cristina Rivera Garza.
Si ustedes también han leído mucho a Cristina Rivera Garza, un libro que yo les recomendaría, o más bien los libros de Cristina que yo más recomendaría tal vez, serían precisamente, bueno, una novela y otra, un libro que es un poco híbrido, o sea, es, por momentos parece ensayo personal, a veces parece crónica, a veces parece... usa mucho el método historiográfico, en fin, es un libro difícil de describir, pero bueno, ese en particular al que me refiero es Autobiografía del Algodón. Creo que es una de las publicaciones relativamente recientes de esta autora, pero siento que pasó un poco desapercibido porque salió después del libro de Rulfo, que sí estuvo más o menos sonado, y salió antes de El Invencible Verano de Liliana, que fue como que el super boom. Y siento que tuvo esta especie de suerte de quedarse en medio de esos dos libros y tal vez no recibió toda la atención que merecía, o yo al menos no lo vi tan comentado, tan publicitado, tan reseñado. Pero bueno, Autobiografía del Algodón es una especie de viaje a través de la genealogía de Cristina Rivera Garza. Ella lo que intenta es rastrear los orígenes de sus padres y de sus abuelos, encontrar esos orígenes en Tamaulipas, o sea, su familia proviene, de hecho la propia Rivera Garza nació en Tamaulipas, y entonces al hablar de su familia y de la historia de su familia, también intenta recuperar la historia de esa región y digamos que ampliar la narrativa en torno a esta región, más allá de los clichés y de las narrativas recientes. A mí me pareció, además de que, o sea, me pareció muy conmovedor que ella intentara como que volver sobre los pasos, sobre todo de su mamá, bueno, de sus dos padres, pero de su mamá, de su abuela, y entender su origen, entender también las violencias que atraviesan a estas familias, los desplazamientos, el trabajo, ¿no? Lo que implicó para ellos pues ser de estas primeras familias que llegaron a trabajar en esta región, la migración, etcétera, etcétera. Está bellamente escrito. A mí me parece que está, o sea, el estilo, la delicadeza, la inteligencia con la cual nos habla de esto, a mí me parecieron muy, muy impresionantes. Pero además sí se nota mucho el trabajo que hizo, más bien como todas estas, todo esto que podría ser como especulaciones o esta especie de intento por descifrar la historia de su familia o por reconstruir la historia de su familia, pues todo esto en realidad sí deriva del documento y de este trabajo de historiadora propiamente, o sea, con un método de historiadora que la autora hace. Entonces, cómo se mete al archivo y va reconstruyendo esta historia con documentos, ¿no? Con datos, con archivo. Entonces, esta manera de darle vida al archivo y de usar el método historiográfico o histórico para reconstruir una historia personal y además usar esta historia personal para entender la realidad amplia de una región en un momento histórico determinado, a mí me pareció la verdad brillante. Y lo que ella consigue a nivel literario con este proceso me parece notable. Es un libro ambicioso, muy bien conseguido, muy bien balanceado, bien escrito. A mí me parece una cosa muy, muy, muy preciosa, la verdad, de los mejores libros de Cristina Rivera Garza, como les digo, y que siento que por alguna razón pues no recibió tanto reconocimiento como a lo mejor sí sucedió con el Invencible Verano de Liliana, que vino después. Y bueno, también de Cristina Rivera Garza les recomiendo La Cresta de Ilión. Es una novela breve. Si ustedes me preguntaran de qué trata La Cresta de Ilión, yo de inmediato les diría, no es ese tipo de novela. O sea, si ustedes se van a acercar a ese libro intentando buscar una trama intentando buscar una historia en el sentido tradicional del término, pues yo creo que les va a decepcionar un poco. Pero lo interesante justamente de esta novela es que es una novela que está en los límites de todo, o sea, está en los límites de las posibilidades narrativas, o sea, justo ese momento en el cual tú sientes que la narración ya está a punto de convertirse en poesía, y luego también en el límite en el que lo concreto ya está a punto de ser pura abstracción, y luego en el límite entre la realidad y la ficción, ¿no? El sueño
O sea, la realidad, la fantasía, lo que se percibe con los sentidos, lo que se percibe con la imaginación. Pero la movida genial de esa novela es que siempre estás parado en ese límite y entonces eso hace que nunca sepas dónde estás. Y entonces a lo largo de la novela lo que tú sientes es como que vas avanzando, como que tanteando ese mismo proceso, te internas en ese mundo que cuando te das cuenta está construido puramente de lenguaje. O sea, no hay demasiadas pistas, insisto, no hay demasiadas pistas respecto a quién es quién, qué está sucediendo, y eso no importa demasiado. Pero tú te metes en ese mundo que está construido de lenguaje y de imaginación y de especulación y de cuestionamientos, y es un mundo maravilloso para vivir. O sea, te la pasas increíble y otra vez por la delicadeza de la prosa, por lo propositivo, porque realmente te propone un artefacto literario en el cual tienes que estar muy presente, tienes que poner mucho de tu parte, tienes que implicarte y ayudarle al texto a construir sentido. Entonces yo siento que no es tan sencillo quedarse indiferente ante un libro como ese, ¿no? Más allá de lo que hable. Es un libro que dialoga usa como personaje a Amparo Dávila y alude a algunas cosas que si ustedes conocen un poco de la vida de Amparo Dávila y de su visión literaria, pues a lo mejor a ustedes les pueden parecer, las pueden reconocer. Pero sobre todo si ustedes conocen, es que más bien siento que el sistema literario que ha ido construyendo Cristina a lo largo de los años hace que en la medida que tú vas conociendo más de sus libros, vas entendiendo esas conexiones. Y a lo mejor ahora que recién leí su poesía completa, me di cuenta de que ese libro tiene que ver con otras indagaciones en el lenguaje que estaba haciendo en algunos otros libros de poesía y que después también están en otro libro que se llama La muerte me da, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, es un sistema, pero si les tuviera que recomendar 2 libros de esa autora, pues yo creo que serían esos 2, porque creo que hasta este punto son los que me han parecido a mí más memorables, ¿no? Más notables de todo lo que le he leído. Y bueno, si yo tuviera que elegir, o más bien, si ustedes como yo son lectoras que disfrutan mucho del género que se llama novela de crecimiento o novela de iniciación, que son estas novelas que tienen protagonistas niñas o adolescentes y que pasan por una experiencia que les hace madurar, o sea, que hace parte de su proceso de maduración y de descubrimiento de su identidad y de incorporación al mundo adulto, ese tipo de historia a mí me encanta, ¿no? Casi siempre en el caso de los hombres tiene que ver con el descubrimiento de una vocación, y muchas veces estas historias se cuentan respecto a individuos que tienen como que unas inclinaciones creativas. Entonces casi siempre lo que encontraban era su vocación artística, ¿no? Entonces por eso a mí me encantaban, y siento que hay pocas historias de este tipo escritas con personajes femeninos al centro. En realidad los cuentos de hadas son historias de este tipo, en el fondo son historias de crecimiento, pero casi siempre la experiencia iniciática para las mujeres era el matrimonio o la maternidad, y eso a mí no me llamaba tanto la atención. Pero ha habido algunas novelas de crecimiento que me han maravillado a lo largo de los años, en las cuales pues sí, a lo mejor pueden estar este descubrimiento del amor o de la sexualidad, pero sobre todo lo que descubre la protagonista es el lugar que ocupa en el mundo, ¿no? Y cómo, sí, o sea, que necesita empezar a ocuparlo o sea, necesita entender esas coordenadas de dónde está situada para empezar a ocupar ese lugar en el mundo. Entonces, una de las novelas de crecimiento que más me ha gustado en los años, bueno, ya ni tan recientes, yo creo que ya tiene como 7 años que leí este libro, y la verdad es que lo sigo recordando con una impresión muy positiva. Ese es Chocolates for Breakfast, o Chocolates para el desayuno. Creo que sí hay una traducción en español, aunque es difícil de conseguir, pero bueno, yo lo leí en inglés y la autora es Pamela Moore. Bueno, además después investigué acerca de esta autora porque fue una autora, bueno, tiene una vida súper complicada. O sea, era una chica que era una chica hija de un guionista de Hollywood, me parece, o creo que sus 2 padres estaban de alguna manera metidos en el mundo de la cinematografía hollywoodense,
o creo que la mamá era escritora, no sé, pero alguna cuestión relacionada con la creatividad y con esta industria gigantesca. Entonces cuando nace Pamela Moore, pues la familia parece que tiene bastante dinero. Con el tiempo sus papás se divorcian, creo que cuando ella empieza la adolescencia o en la pubertad sus papás se divorcian, y creo que la mamá está en Los Ángeles y el papá está en Nueva York. Esta experiencia, por supuesto que es una experiencia definitiva para Pamela, y ella además pasa mucho tiempo de su vida en estos internados. Bueno, no, sí son internados, pero son escuelas privadas, o sea, son lugares como que de élite o para los hijos de gente muy rica, y entonces ella pues se pasa casi toda su educación en estas escuelas que son solo para chicas y que están ellas internadas y que ven a su familia muy poco, etcétera, etcétera, pero que a la vez se sabe que son lugares muy privilegiados donde van a tener una educación pues muy top, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces resulta que Pamela, desde que está como en high school o algo así, se da cuenta de que le interesa escribir y comienza a escribir. O sea, creo que escribió varias cosas, pero concretamente esta novela de Chocolates para el Desayuno, pues desde que la empezó a escribir, pues parece que la firmó una agente literaria, no me acuerdo si agente mujer u hombre, pero bueno, la firmaron en una agencia, y cuando terminó la novela la lanzaron por todo lo alto y la novela se convirtió en un súper best seller, o sea, traducciones y todo lo que ustedes quieran, cuando ella era muy joven. Y eso aparentemente le generó problemas con su mamá, o sea, de competencia, que de por sí estas edades de la adolescencia y la juventud, a veces hay una especie de competencia entre las madres y las hijas. Pues parece que en este caso eso se volvió como mucho más exacerbado, y la relación de Pamela con su mamá pues se volvió un tanto tensa. Y además, bueno, Pamela de cierta forma sí quería ser escritora y seguir con su vida profesional, pero por otro lado pues también había crecido siempre en una sociedad conservadora con ciertos valores, y al final de cuentas pues ella también tenía, o sea, no podía evitar tener esos mismos valores, y eso significó que se casó joven, se casó con un tipo así igual de buena familia, tuvieron un bebé muy pronto. Entonces ella estaba de cierta forma pues ya también metida en la vida convencional burguesa. Entonces la combinación de todos estos factores al final terminó siendo letal. Aparentemente Pamela tuvo una depresión postparto muy intensa, muy severa. Por otra parte, pues era una chica que todavía estaba joven y se vio muy repentinamente pues ya comprometida con ciertas obligaciones adultas para las cuales tal vez no estaba lista. Por un lado, hacer una carrera de escritora pues así como de altos vuelos, y por otro pues ya ser esposa y madre, etcétera. Y entonces, bueno, Chocolates para el Desayuno, digamos que de cierta forma se basa un poco en su experiencia en los internados, en su experiencia acerca del divorcio de sus padres, y cómo por primera vez, o sea, ante el divorcio, ella como que se enfrenta a una especie de soledad que no conocía, porque pues ya no son esa familia, y ella no es la hijita, tampoco ya se adapta al internado, y por una parte pues vive creo que con la mamá, pero después visita al papá en Nueva York y tiene como que estas interacciones medio engañosas en las que por una parte no termina de ser una adulta, y los adultos la siguen tratando así como que ay, como niña babosa, ¿qué estás haciendo?, etcétera. Pero por otra parte pues ya coquetea con los vatos y con vatos mayores incluso, y pues ya los vatos pues como que caen, o sea, como que habla muy bien de esa zona borrosa, esa etapa que es como muy difícil de entender, en la cual pues sí, todavía los adultos no te toman en serio porque eres muy joven, eres inmadura, no tienes así como que mucha autoridad, pero por otra parte pues ya físicamente pareces una mujer, ¿no?, más que una niña, y ya quieres tú asumir ciertos comportamientos de mujer, y eso hace que te metas también en ciertos problemas, insisto, para los que tal vez a veces no estás tan preparada. Entonces todo esto, toda esta soledad, toda esta tristeza, todas estas primeras, o sea, como que esta curiosidad
por ir conociendo y experimentando cosas nuevas, pero a la vez estas decepciones, ¿no?, que vienen con esa experimentación, o estos primeros corazones rotos que vienen con esa experimentación, pues de eso está hecha la novela básicamente. O sea, no se trata de una chica inocente, se trata de una chica como que muy lista, en algunos sentidos hasta como rebelde, cínica, ¿no? Me recuerda un poco a la Claudine de Colette, pues que es una chica así como con mucha apertura, muy avanzada, pero a la vez, o sea, por más atrevida que seas, o por más, no sé, valerosa, osada que seas, pues hay cosas que siempre van a doler, ¿no? O sea, que inevitablemente si te pasan ciertas cosas, pues vas a estar vulnerable y no vas a poder evitar el dolor, la decepción, la soledad, etc. Entonces, una novela muy bien equilibrada, muy, muy bonita, muy realista. Siento que también tiene ese encanto, ¿no?, de escribir una adolescente, pero desde la experiencia de una mujer. Eso también muy valioso. Y bueno, pues Pamela Moore en realidad sí fue una mujer muy conflictuada y que no vivió demasiados años. O sea, pues ella terminó con su vida, de hecho, cuando su bebé tenía poco tiempo. O sea, era un bebé realmente todavía y justamente tomó un rifle y en la habitación contigua a la de su bebé, pues se disparó, ¿no? Entonces, un personaje de verdad muy, muy, muy complejo, una historia de vida también muy compleja, pero esa misma complejidad está, o sea, como que le deja muchísima potencia a la manera que tenía de mirar la realidad. Aunque nos pareciera una realidad, digamos, sosa, privilegiada, etcétera, ella le saca muchísimo partido porque tenía esta mirada muy profunda, ¿no? Otro género que leo mucho, mucho, mucho es la no ficción, ¿no? O sea, como que todos estos libros que pueden ser, digo, la no ficción es un término muy vago, pero concretamente yo pienso en a mí me gustan mucho leer libros escritos por especialistas, o sea, que me quedan lejos de lo que yo estudio o lo que yo conozco y que cuentan su experiencia profesional. Eso no sé por qué me gusta tanto, pero concretamente psicólogos, psicoanalistas, neurólogos, médicos y todos esos me parecen muy interesantes, sobre todo porque son profesiones que a mí me parecen un misterio y yo no sé cómo hay personas que son capaces de estudiarlas y de vivir eso así como que toda su vida, día con día. Siento que es muy complicado, entonces a mí me apasiona leer sus relatos y sus historias de vida. Y hay un psicoanalista que se llama Stephen Gross, que tiene un libro que en español le pusieron La mujer que no quería amar y otros relatos del subconsciente, pero me parece que en inglés el título original es The Examined Life. Y concretamente este libro, además de que está muy bien escrito, o sea, me da la impresión de que Stephen Gross es un tipo con bastante bagaje cultural, porque con mucha frecuencia usa referencias que provienen de la literatura. Al final de cuentas, el psicoanálisis tiene mucho que ver con la palabra y con el análisis del discurso. Y creo que los psicoanalistas se pueden nutrir mucho de la literatura, ¿no? O sea, del análisis, porque al final la literatura pues también tiene un componente fuerte de análisis del discurso. O sea, si no entiendes ciertas sutilezas del lenguaje, pues no vas a apreciar la literatura así full, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que hace Stephen Gross en este libro es contar algunos casos de pacientes que ha tratado a lo largo de su trayectoria y explicar, digamos, sus padecimientos, la manera en la que esos padecimientos se fueron desarrollando. Y entonces, más que contarnos el caso así con final feliz, elige esos casos un poco para intentar explicarnos un concepto tan complejo como el subconsciente. O sea, lo que él está haciendo es contar estas historias de su experiencia profesional y de cómo lo experimentó y cómo lo vivió y cómo fue conocer a estas personas, pero también nos explica un poco como de esto le pasaba porque el subconsciente lo que hace es esto y lo que estaba pasando era esto y esto. A mí me parece fenomenal y además para nosotros, digamos, en nuestra vida cotidiana, cuando nos explican del subconsciente, nosotros lo que hacemos es como que intentar simplificarlo, ¿no? O sea, para entenderlo intentamos simplificar ese concepto, pero creo que lo que hace muy bien este libro es que te muestra las diversas facetas y los diversos mecanismos de este sistema tan complicado que tenemos en la mente. Y lo que
es lo que estos casos te muestran muy bien es como la profunda contradicción, o sea, lo difícil de entender el subconsciente y a nuestra propia persona, o la razón por la cual no llegamos nunca a ver, o sea, eso nunca nos será revelado, este rollo del subconsciente, o sea, cuesta mucho trabajo llegar a ver más allá o detrás de esa barrera o lo que sea, justamente porque en eso consiste, ¿no? El mecanismo, o sea, hay un montón de mecanismos sofisticados para velar ciertas cosas, para ocultarlas, para defenderte, ¿no? O sea, sí, al final lo que está haciendo tu mente es como cuidarte de cosas que sabe que te pueden que te pueden tronar en determinado momento, ¿no? Creo que verlo en casos distintos que no son uno mismo, pues ayuda un poco a entender lo complejo, lo contradictorio, lo inasible que es este concepto y más bien esta realidad de nuestra psique. Entonces a mí me pareció un libro muy interesante y además, como les digo, está súper bien escrito, es muy interesante, usa muchas referencias literarias, entonces si ustedes son también lectoras de no ficción y sobre todo de este tipo de libros, yo creo que ese les puede gustar. Finalmente les voy a recomendar un libro por tema. Yo la verdad es que a mí las historias familiares me gustan mucho. O sea, me gustan mucho las historias que tienen que ver con las crisis de todo lo que sea el concepto familia. O sea, padres e hijos, pero también crisis de pareja o crisis de familias extendidas, ¿no? Crisis de linajes, etcétera. O sea, creo que ese conflicto que puede suceder al interior de una casita y toda la complejidad que hay en esas relaciones, a mí me llama mucho la atención, sobre todo cuando está bien escrito, ¿no? Y yo me doy cuenta de que hay muchas historias de las que me han gustado muchísimo en mi vida que tienen como que este encanto, ¿no? De que en realidad son historias domésticas, son historias familiares. Pero recuerdo así vívidamente, hace creo que un par de años, no sé si ustedes se acuerdan, a principios de año, no me acuerdo si fue el año pasado o hace 2 años, pero uno de los libros que me la pasé así turbo bomba, turbo bomba, fue Los Buddenbrook de Thomas Mann. Es una novela bastante choncha, yo la había comprado hace muchos años, la encontré en el sótano de Miguel Ángel de Quevedo. No me acuerdo por qué la compré, yo recuerdo que alguien la había recomendado, o no sé si la compré simplemente porque era Thomas Mann, no sé, la verdad, ya ahorita si me preguntan ni siquiera me acuerdo por qué la compré, pero luego la pospuse durante mucho tiempo, y un buen día no sé por qué dije, ay, pues voy a leer ese libro, porque ya tiene mucho tiempo esperando, ya saben que me da ese tipo de locura, y a pesar de que estaba gordérrimo, no saben, o sea, yo no podía parar, o sea, en la noche estaba ahí en mi mesita de noche y yo lo tomaba ya en la camita y le daba ahí 60 páginas, leía por noche, me acuerdo súper bien, y se me hizo corto, amigas, se me hizo corto la verdad. Los Buddenbrook cuenta, es realmente la historia de una familia por varias generaciones, y esta historia nos muestra también los procesos históricos que rodean a esa familia, los procesos sociales. Al final esta familia de los Buddenbrook es una familia que cuando nos la presentan empieza siendo acomodada, ¿no? O sea, aquí vemos, o sea, en la primera escena vemos al patriarca, la matriarca de la familia que recibe de visita a su hijo, la esposa y los nietecitos. Y creo yo que esa es una novela que, bueno, como les digo, lo que va trazando es un proceso. Es el proceso genealógico, pero también histórico de cómo esta familia que empieza como que con cierta, o sea, con cierto nivel y acomodados de cierta manera, pues la historia misma, el contexto social y también incluso algunas decisiones al interior de esa familia, pues van trayendo ciertas consecuencias y al final lo que vemos es lo que llamaríamos esta onda de los ricos venidos a menos, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo esta familia tiene sus pequeñas crisis interiores, cómo toma malas decisiones, y es un chismecito delicioso en ese sentido de que tú te estás enterando de que, ay, cómo fulanita, la de buena familia, se casó con y que si el hijo está enfermo, y que si el otro ya hizo un trinquete, y que si, o sea, de verdad que estas situaciones
familiares, de las cuales realmente están hechos muchos de los chismecitos que tanto disfrutamos, pues te los cuenta muy sabrosamente Thomas Mann. Y además, bueno, yo no lo sabía, pero esta parece ser una como que novela de juventud, o sea, uno de sus primeros trabajos. A mí me sorprende muchísimo. Una de las cosas que yo admiro y que nunca he conseguido perfeccionar como escritora es este trabajo de personajes, o sea, para que te queden tan redondos. Y Thomas Mann, o sea, esa es una cátedra de personajes, o sea, una cátedra de escritura de personajes, porque incluso hasta la cocinera de la casa, hasta el mayordomo, quien ustedes quieran, o sea, cualquier persona que entra en ese mundo, la traza de una manera así tan magistral, o sea, tan vívida, que te construye así un ser humano perfecto, con relieve, con ese algo que te permite entenderlo, imaginártelo, saber el tipo de persona a la que te están presentando. Entonces, si a ustedes les gustan las novelas largas, las novelas que tratan temas de familias, las sagas familiares, yo creo que no se pueden perder los Buddenbrook de Thomas Mann. En algún momento de su vida vale la pena que lo lean. Ese libro sí tiene el sello de garantía de Interior 403. Bueno, creo que todos los que les he recomendado hoy, de verdad, todos tienen mi sellito de garantía, porque son libros con los que me la pasé súper bien. Es más, en este momento platicando de ellos me la estoy pasando bien todavía. Pero bueno, por ahora esas son mis recomendaciones. Insisto, como esta consigna la verdad es tan personal, no sé si alguna les va a servir, pero si no les sirve para esta consigna, pues les puede servir en algún otro momento si les da curiosidad alguno de estos libros. Si ya saben lo que van a leer para esta consigna, o incluso si ya cumplieron con ella, me pueden contar en los comentarios cuál fue el libro que escogieron y por qué. O me pueden contar lo que ustedes me quieran contar, si ya conocen alguno de estos libros, qué opinaron, qué les pareció, si alguno les interesa, lo que ustedes me quieran decir, está perfecto. Ustedes saben que yo leo absolutamente todo e intento contestarles lo más rápido que puedo. Pero bueno, mientras tanto por aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y me estoy muriendo de calor, la verdad. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.